Ya está ya, padre. Querido regalo de la vida consagrada, siempre es para nosotros una alegría y una bendición tenerlo en casa, porque nos sentimos en confianza con él. Hoy les invito a que le demos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Qué alegría estar aquí con ustedes con ocasión de su nuevo confesionario, que si no me equivoco debe ser aquel. Y siempre, ¿verdad? Que uno se encuentra personas que uno conoce, le da mucha alegría. Entonces, Madre Lucero, nuevamente con las hijas del Espíritu Santo. Puedo decir que no participaron directamente en mi formación de seminarista, pero sí sacerdotal, en mis primeros años, ¿verdad?, donde conviví mucho con ellas. Bueno, pues el Padre me invitó a bendecir este confesionario, que será la misa, y entonces me dice si gusta nos vemos un poquito antes para una charla sobre el confesionario. Le dije, yo di esa materia de praxis confessari, que quiere decir práctica de la confesión, durante algunos años, y había una clase que yo dedicaba a la arquitectura de los confesionarios, y ya cuando veo que pone un flyer y que dice conferencia, bueno, pues no soy arquitecto, pero vamos a acercarnos un poquito, ¿verdad?, a la arquitectura, y sobre todo de cara para que sea muy aprovechado este espacio. ¿Ya está listo? Todavía no. Bien. Hice una presentación, ¿verdad?, donde viene lo que les quiero comunicar. Bien, en lo que la colocan, aprovechemos el tiempo, y quisiera decirles que también aquí se va conjugando toda una historia, 20 siglos de penitencia. No quería comenzar así, pero espero, ¿verdad?, no desviarme mucho, que lleguemos al final. Entonces, después de que el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Después de esto inicia una gran historia acerca de cómo se va realizando este perdón de los pecados que solo Dios realiza. En una ocasión está Jesús con un paralítico al que le dice, tus pecados han sido perdonados. Y otros estaban murmurando, diciendo, ¿quién es este que para perdonar los pecados, si solo Dios perdona los pecados? En efecto, solo Dios perdona los pecados. Y entonces les va a dar dos pruebas de que Él puede perdonar los pecados. La primera es que les leyó el pensamiento o los alcanzó a escuchar cuando estaban hablando en secreto. Esa es la primera prueba. Y la segunda es de que en efecto solo Dios perdona los pecados porque Él es Dios. Por eso, con mucha razón ha dicho a aquel hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios perdona los pecados. Jesucristo es Dios que perdona los pecados, y Jesucristo le dice a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados ustedes, les quedarán perdonados. A quien no, les quedarán retenidos. Esto no solamente vale para los apóstoles de aquel tiempo, y entonces ya quedó allá como una historia del pasado. Vale para aquella comunidad cristiana fundada en los apóstoles y que va a continuar creciendo a través de la sucesión de los apóstoles, a quienes se les encargó y se les sigue encargando hoy día un territorio determinado para hacer presente al Señor y las acciones del Señor. En este caso, el perdón de los pecados. ¿Queda claro? Que estas palabras valen hoy, ¿verdad?, para los obispos, sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, los presbíteros. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Y dónde está la conciencia de esta
invitación, mandato, petición del Señor a los apóstoles está en San Pablo, por ejemplo, que dice, en nombre de Cristo. Él ya se había declarado apóstol de Jesucristo, en nombre de Cristo, y lo seguimos diciendo, les pedimos a ustedes, o sea, hoy, como San Pablo, que ya no era de esta era de los 12, sino ya un poquito más adelante, pero los conoció, convivió con ellos, en nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Y así comenzó esta historia de la penitencia. Quisiera dividir esta historia en 3 partes. La primera es del siglo I al siglo VI, la segunda del siglo VI al XII o XIII, y después ya la tercera del XII-XIII hasta nuestros días. Penitencia antigua, penitencia tarifada y penitencia actual. ¿Vamos bien? En esas 3 partes, bien. Digamos algunos rasgos. Primero, penitencia antigua. Ciertamente no existía un modo para confesar como lo hacemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque comenzaron a perseguir a los discípulos del Señor. Ellos decían que Jesús estaba vivo, pero los querían callar, tanto las autoridades judías y después aquellas autoridades donde ellos iban a propagar el Evangelio. Los querían callar y ellos anunciaban, Jesús está vivo. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo este sacramento, este modo para la reconciliación? Había enseñanzas del Señor Jesús que decían, si alguno de tus hermanos pecó, ¿verdad?, llama a otro para que lo corrija. O corrígelo a solas primero. Si no te atiende, ve con otro de la comunidad y corrígelo. Si aún así no entiende, ve con otro. Y si no, ya díselo a la comunidad. Y si no entiende, apártate de él como de un pagano. En realidad, el que se está apartando no es la persona que corrige, ni él y su compañero, ni la comunidad, sino es la persona que se está autoexcluyendo al no querer corregirse. Esto podríamos decir, muy bien, le voy a dar por acá. Bueno, si quieres yo, gracias. Esta presentación la voy a comenzar más adelantito porque ya me arranqué con esto, Si no, los voy a dejar truncos y todo va a ser un desastre. Entonces, se comenzó a tener esta práctica de llamarle, ya desde entonces, aunque no se llamara así, pero de considerar como una excomunión. Si se aparta en realidad la persona que no quiere corregirse, que sigue pecando. Comunión es salir de la comunión. Bien, entonces comenzaron a detectar cómo los bautizados que se incorporaban al pueblo de Dios, todos adultos, en realidad los santos de Dios, así se les llamaba, los bautizados, comenzaban a pecar. Aquellos que se convertían del judaísmo al cristianismo, de la vida gentil, los griegos, de otras religiones, se convertían al cristianismo, daban ese paso, tenían que realizar un proceso llamado catecumenal, donde comenzaban a renunciar al pecado, a las idolatrías, a una forma de vivir pagana, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces, ese paso se llamaba conversión, que normalmente se pensaba se da una sola vez en la vida. Y ese es el bautismo, pasar del pecado a la vida en Jesús, solo una vez. Y esa es la comunidad de los santos de Dios. Pero estos santos de Dios resulta que también pecaban. Ya bautizados, también pecaban. Solamente se daba una sola vez este bautizo, y hasta hoy solamente es una vez. Bien, entonces el sacramento para la reconciliación
El sacramento, digámosle así ahora, ¿por qué no se llamaba sacramento? Por antonomasia es el bautismo. El medio para el perdón de los pecados es el bautismo. Y de hecho hoy lo seguimos profesando así en el credo. Creo en un solo bautismo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Si un niño se bautiza, tiene toda la gracia, es hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, miembro vivo de la Iglesia, coheredero de los bienes eternos. Y si un adulto se bautiza, es porque se está convirtiendo. Y entonces también, por el bautismo es hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, miembro vivo de la Iglesia, coheredero de los bienes eternos. Y si se muere, pues se va al cielo, se acaba de bautizar, de convertir. Entonces solamente se realizaba una vez. Pero repito, al constatar que estos hombres pecaban, entonces se hacía necesaria, decía San Cipriano, una tabla de salvación. Es decir, un medio por el cual se pudiera reconciliar a aquella persona. Y es así como van haciendo esta práctica de la confesión. Y es solamente una vez más. Y entonces viene esta segunda tabla de la salvación, de la reconciliación de los pecados. Y se le llamó penitencia oficial, penitencia canónica. Y estas son las prácticas de los primeros siglos. Sobre todo los pecados que ahí se confesaban eran de adulterio, de apostasía, es decir, negar la fe en las persecuciones, y homicidio. Prácticamente eran los pecados más importantes que cometían aquellos bautizados y por los cuales había necesidad de hacer una especie de sacramento con el obispo, solo de esos pecados grandes que cometían aquellos convertidos, que se habían convertido ya a la fe del Señor. Repito, adulterio, homicidio y apostasía, negar la fe. Se comenzaron a preguntar si sí se podía o no reconciliarlos, integrarlos nuevamente a la comunidad. Y sí, se concluyó que iba a ser así. Bien, entonces se realizó una serie de penitencias durísimas, largas, es más, eran penosas. Y esta fue la práctica durante 6 siglos. 6 siglos los pecadores eran públicos, se sabía. Se le llama también penitencia pública, no porque se confesaran delante de todos, sino porque era público el homicida, el apóstata, el hereje. Y entonces se tenía este orden. En primer lugar, la confesión de esos pecados. En segundo lugar, una penitencia, como ya decíamos, dura, larga, penosa. Y en tercer lugar, hasta que ya se hacía esa penitencia, venía la absolución y la reintegración a la comunidad. ¿Cómo ven? Difícil, ¿verdad? Imagínense que nos dijeran, sí te puedes reconciliar con Dios, pero una sola vez. Quiero que sobresalga aquí, y aunque ya pusieron así caras varias así, pero fíjense bien, lo que yo quisiera que aquí resaltara es la santidad de vida que se espera del cristiano. O sea, la altura, el nivel de vivir en gracia, de la conversión. Y claro, también de nuestra fragilidad, pues que no soportaba esto. Esto, fíjense que sí se vivió con tenacidad, porque eran años de persecución. Entonces decían, pues si me van a matar, ¿verdad? La persecución, estoy dispuesto a tener un tenor de vida alto, santo, la santidad bautismal. Vamos del siglo VI al siglo XII. Como ya cesaron las persecuciones, entonces el Imperio Romano también se volvió cristiano y de sus grandes basílicas las comenzaron a convertir en iglesias. Con Constantino, el emperador Constantino, que se convierte al cristianismo por su mamá, la Santa
Elena, que llega a ver que con una cruz va a vencer su hijo, una batalla. Entonces convierte todo el imperio. Luego con Teodosio, en el año 318, ya comienza a haber mucha paz, cesan las persecuciones, vienen otras persecuciones grandes, pero ya, todo el imperio es cristiano, esas basílicas son cristianas, y entonces ahora ya nadie se quiere comprometer a vivir en ese tenor de santidad, se comienzan a relajar todos, y entonces ya nadie se va a confesar, nadie se acerca a la reconciliación, se comienza a relajar el cristianismo. Y en Irlanda surge una práctica con San Columbano y sus monjes. ¿Qué pasó allí? Pues resulta que dijeron en el monasterio, en la vida monacal, donde el ideal de vida es la santidad a través de las costumbres, entonces comienzan a decir, bueno, vamos a considerar el sistema civil, de derecho civil. A cada delito corresponde una pena, ¿sí? Es una tasación, es una tarifa. Cada delito corresponde una pena. Es como aquello que hemos escuchado de ojo por ojo, diente por diente. Hay que ser parejos en esa justicia. Y entonces sí, decían, bueno, el que robó, pues que restituya, ¿verdad? Viene la práctica de los contrarios, de las virtudes contrarias a los vicios. Contra envidia, caridad. Contra lujuria, pureza o castidad. Contra gula, sobriedad. Algo tasado. Si pecaste e hiciste tal pecado, bueno, pues vas a tener ahora tantos días de ayuno, tantos días de flagelarte. Hay que ser parejo, hay que satisfacer la ofensa que se ha hecho. Y entonces este sistema de tasaciones, de tarifas, se le llamó penitencia tarifada. Y entonces comenzaron a aparecer libros tarifarios, y de ahí vinieron unos libros de moral, unos verdaderos tratados, donde aparecían una ayuda para los confesores, donde venía el pecado y la penitencia. Esto entre monjes, pero pronto se comenzó a difundir con los misioneros de San Columbano en distintas partes de Europa hasta abarcar el orbe católico. La penitencia tarifada tenía ahora este orden. Primero, confesión. Si quieres así, ya cuando comience te digo. Primero confesión, después otra vez penitencia. Hay que cumplir esa penitencia exacta, ¿sí? Aquí pasaba a primer nivel la figura de conciencia, el detalle de costumbres, y después venía ya la absolución. Nuevamente, las penitencias eran duras, no era fácil. Yo llegué a ver todavía libritos, bueno, hay muchos datos de esto, pero llegué a tener un original, donde venía la ayuda para el confesor, de qué tipo de pecado, si el sastre se echó un ojito de ojo alegre, digamos hoy, ¿verdad? Cuando estaba midiendo la cintura de una señorita, y entonces va a ser exactamente esta penitencia. Bien, pues nuevamente cayó en desuso, y además hubo unos abusos también, porque vino la época de las cruzadas, en donde, bueno, la iglesia tenía posesiones, y los musulmanes arrebataron unas posesiones, y el Papa mandó ejércitos, y entonces vino el tema de las indulgencias, del cual se abusó, y ahora se daban indulgencias para aquellas personas que participaban en las cruzadas, en esa lucha en favor de recuperar los terrenos de la iglesia. Y si no podía yo luchar, pues le podía pagar a otro para que fuera por mí. Y entonces también hubo indulgencias para pagar puentes, para pagar algunas obras, iglesias. Entonces todo esto derivó en un gran abuso, ¿sí? Entonces todo esto está dentro de esa época de la penitencia tarifada. Vamos a la penitencia actual, que es a partir del siglo XII o XIII.
Allí, solo por decir un dato, convivían en esa época, según Santo Tomás, dos tipos de dar la absolución. Uno era de modo indicativo, yo te absuelvo. Apenas estaba como naciendo esa fórmula. Hay libros de historia donde aparecen las fórmulas que ha habido en la historia, y se llamaba forma indicativa, yo te absuelvo. El sacerdote en persona Cristo, con primera persona, yo te absuelvo. Y esta es la que prevalece hoy. Pero antes, ¿cómo era? Se le rogaba a Dios: Señor, te pido que perdones a este hijo tuyo. Era una forma deprecativa. En esa transición del siglo XII, XIII, donde otra vez entra en crisis el sacramento, ya casi nadie se confiesa. Y comienza la penitencia actual. En esta penitencia actual cobra una relevancia, una máxima de Pedro, llamado el Cantor, de la escuela de Chartres. Es en Francia donde comienza a decir una fórmula que dio un giro enorme. La máxima, la confesión de los labios, decía él, la confesión de los labios, el decir tu pecado, es la máxima penitencia. En realidad, dice, es la máxima satisfacción, para satisfacer, digamos, a Dios, a quien hemos ofendido y que es tan bueno, infinitamente bueno, y que me ama, para estar a manos con Él. La confesión de los labios, decirlo, es la máxima penitencia. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Una vez estaba el cura de Ars confesando, y había un hombre que sufrió muchísimo en la fila. Había mucha fila y sufría porque le iba a decir sus pecados al cura de Ars. Y cuando llega con el cura de Ars, un sacerdote francés, San Juan María Vianney, dice aquel hombre: ¿hoy ya no me va a poner penitencia? Y dice: ¿qué más penitencia quieres que todo lo que sufriste mientras estabas en la fila, avergonzado de lo que ibas a decir? Porque leía la mente el santo cura de Ars. Y lo mismo pasó con el padre Pío de Pietrelcina. Le pasó algo muy similar a un penitente. Saben que el padre Pío tenía este don de leer la mente. De hecho, contaba Monseñor Reynoso. ¿Usted lo conoció, hermana? ¿No? De Cuernavaca, un obispo que un día era joven seminarista. Se confesó con el padre, más bien no, estaba en la fila para confesarse con el padre Pío, y el padre Pío se asomó, salió del confesionario y dijo: aquel joven no necesita de confesión, y ya no se confesó. Esto lo contaba el mismo obispo. Fue el que con él se confesó también el jovencito Caro Wojtyła, a quien le hizo una profecía de que podía llegar a ser papa, pero no recuerdo la forma en que se lo dijo el padre Pío. Pero esto lo contaba el papa Juan Pablo II, de cómo le dijo algo que era una alusión a ser papa. Bueno, entonces a lo que voy es a ese sufrimiento para confesarse. Decía este teólogo, Pedro el Cantor: ¿ya para qué quieres más? Esa es la máxima satisfacción, penitencia. Entonces comienza el nombre de confesión para esto. El nombre de confesión. La confesión de los labios es la máxima satisfacción. Y cambia el orden del sacramento. ¿Se acuerdan de la penitencia antigua? Primero confesión, luego penitencia, y hasta que se cumple, regresan para la absolución. En la segunda, cuando era la penitencia tarifada, igual, confesión de los pecados, se cumple la penitencia, la tarifa exacta, y después se regresa por la absolución. Y ahora, en la penitencia actual, hasta nuestros días, primero la confesión, luego viene la absolución. ¿Por qué? Porque lo más importante es la confesión, y finalmente viene ya la penitencia, relegada, voy a decirlo, esto es muy mío, relegada lamentablemente a un
a unas 2 o 3 oraciones, ¿sí? Y que a veces no satisface, no ayuda, no es tan pedagógica para el mismo penitente, pero habla también de la misericordia de Dios y de la importancia que se le está dando a la confesión, Entonces, confesión, perdón de los pecados y al final la penitencia. Podríamos hablar muchísimo también de este tema de la penitencia, qué tipos de penitencia, si lo contrario, o sea, una virtud contraria al vicio que se cometió, y también allí está la misericordia de Dios. Y este Padre Nuestro y este rosario que se te deja como penitencia, quiero decirte que vale muchísimo. Hay una canción, quizá la recuerden, no es tan viejita, ustedes no están nada viejitos, pero recordarán aquella canción de Ricardo Arjona, Jesús es el verbo no sustantivo, ¿la han oído? Sí. Donde dice que el homicida con un Padre Nuestro no revive a su muerto. ¿Se acuerdan esa parte? Es decir, te dejan 2 Aves Marías y un Padre Nuestro. Pero eso tiene un valor enorme si te lo dejan de penitencia. Por eso cumple tu penitencia, porque es la sangre de Cristo, ¿verdad? Es la penitencia, está enmarcada en el sacramento donde está actuando Cristo. Por ejemplo, el sacerdote le dice al penitente, reza un rosario. Y dice el penitente, ya padre, yo ya rezo el rosario. Sí, pero rézalo porque esta es tu penitencia. Es diferente al rosario que rezas todos los días. Este tiene un valor sacramental, por eso un Padre Nuestro sí revive al muerto, es decir, sí restaura todo lo que has hecho, porque para eso es la penitencia, quiere ser restaurativa. Y si tú no lo puedes hacer porque ya robaste mucho o ya ofendiste y ahora ¿cómo le hago? Bueno, pues esto se va reordenando, Dios lo va reordenando por los méritos de Jesucristo y de los santos. Entonces tiene mucho valor esa penitencia, sea cual sea. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, esto yo no tenía pensado explicárselos, pero este es un contexto donde quiero que vean cómo en la primera etapa de la penitencia sobresale el tenor, es decir, la santidad a la que todos debemos aspirar hoy en día, de los cristianos. En la segunda parte sobresale mucho la penitencia, es decir, que nosotros vivamos no solo haciendo penitencia, sino cumpliendo las penitencias que nos dejan, sino en estado penitencial, ¿sí? Que vivamos en estado penitencial, que le demos valor a restituir, a emparejar la vida siempre, a reparar, a renovarnos, a restaurarnos día a día, como algo positivo. Y hoy día, ¿verdad? La enseñanza que podríamos sacar también es esta de la confesión de los labios, ¿no? Y descubrir la gracia, la misericordia de Dios en esta última parte. Ahora vamos a adentrarnos a aquel lugarcito, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Ahí va a haber confesor. Ahora no sé a qué hora, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, como es una única charla de esto, tal vez tendré que ir sacando 2 o 3 cosillas, aunque estén descontextualizadas, pero padre, ahí iría bien por ahí al menos los primeros días, o allá afuera poner el horario, porque la gente, no lo digo por esta parroquia, en general de las parroquias no sabemos a qué hora confiesa el sacerdote, y a veces el sacerdote dice, me siento y no llega nadie, y luego no se sienta y la gente no sabe a qué hora. Entonces sí hay que tener horarios, nos lo han recordado los documentos. Pon la 1, por favor. Ándale, si quieres aquí yo ya me sigo. Y entonces le he titulado, ¿verdad?, a esta presentación, Pobre Confesión. Vienen problemas que no son sus problemas. Entonces los voy a querer meter a ustedes en estos problemas solamente para ver si de ahí podemos sacar alguna enseñanza. Pobre confesión, así como pobrecita.
Y es que quiero decirles que el Padre no se imaginó que iba a comenzar así, pero tengan paciencia. Que el primer punto sería que aquel lugarcillo puede ser un obstáculo, pero no lo va a ser, ya estoy anunciando, como dicen, spoiler, ¿verdad? Ya, porque no quiero poner en crisis a nadie, pero podría ser, pero quería yo problematizar más. ¿Por qué ahí lo afirma, obstáculo el confesonario para la celebración de la penitencia? ¿Cómo solucionar la aparente contradicción entre el derecho canónico que nos pide que la confesión sea en una iglesia o en un oratorio? Aquí hay un oratorio, por aquí, allá, que sea aquí en la iglesia como está allí ya, o bien que sea en el oratorio. Eso lo pide el derecho canónico. Y que haya un confesonario, como ya lo hay aquí. Eso es lo que pide el derecho. Pero las normas litúrgicas, que son derecho también canónico, extracodiciados afuera del libro del Código de Derecho Canónico, dicen: cuando llegue el penitente, acójase con amabilidad. Y luego dice: cuando se le dé la absolución, impónganse las manos, o al menos una. Sí, pero allá, ¿cómo se va a acoger con amabilidad? Y de pronto, yo no he entrado, dices, ¿cómo se va a ver la mano en aquellos confesonarios, por ejemplo, con rejilla? ¿Cómo se va a ver la mano, esos signos? Pero el derecho canónico dice, ya les había dicho, que el lugar del confesonario es la capilla o el oratorio, y hay normas de San Carlos Borromeo donde se habla de cómo el confesonario ha de tener una rejilla de lámina con unos orificios del tamaño de un garbanzo y con una telita y un crucifijo. Y dices, bueno, no se están contradiciendo, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo solucionar esta contradicción? Tal vez, también lo decimos, es el sacramento más pobre en el ámbito celebrativo. Por ejemplo, en la misa y en todos los sacramentos hay un esquema muy hermoso. Primero, ritos iniciales. Segundo, liturgia de la palabra. Tercero, liturgia del sacramento. Y finalmente, ritos conclusivos. ¿Se lo aprendieron? Primero, ritos iniciales. Luego, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento y ritos finales. Otra vez, primero, iniciales, luego, palabra, 3, el sacramento. Por ejemplo, vean el sacramento de la Eucaristía. Ritos iniciales, nos saludamos como en una comida de casa. Hola, ¿cómo estás? La paz esté con ustedes, shalom. Es la paz, así saludaba Jesús. En una comida, cuando vas de visita, saludas. Pero a poco, como los niños, te quedas así saludando, ya no quieres soltarle la mano. No, ¿qué sigue? Vamos a platicar a la sala. Liturgia de la palabra. ¿Y en la misa qué hacemos? Las palabra de Dios, y se responde con el salmo responsorial. Y luego, ¿qué sigue? En una fiesta. Ya saludamos, ya platicamos en la sala, como que los frijoles están quemando. Hay que comer, vamos a la comida. ¿Qué pasaría si le dices, ay, me invitaste a comer, pero ya me eché unos taquitos? No, pues qué falta, ¿verdad? Si te invitaron a comer. Señor, ya no me cabes, me he llenado de otras cosas. Bien, en la misa sigue la comida, que está dispuesta para todos, es el banquete. Y al final de la comida, aquella donde nos invitaron, después de saludar, platicar en la sala, comer con todo y postre, nos despedimos con buenos deseos de vernos nuevamente. También en la misa se termina así: vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Es como si dijéramos, nos vemos pronto, hasta luego, hasta la próxima. Y esto mismo en todos los sacramentos: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento y ritos finales. En el sacramento de la penitencia se ve con mucha pobreza este ámbito celebrativo,
Por eso es necesario tratar de recuperarlo. Se nos ha olvidado casi que se trata de una celebración litúrgica. Quisiera que el Padre alguna vez, ¿verdad?, también les dijera, les voy a enseñar a confesarse, y que fuera también tratando de llevarlos a ustedes a que ese espacio sea un lugar celebrativo, porque para muchos es ir a tirar el costalito, como una terapia psicológica, un desahogo, y el encuentro con Dios, no, pues bien, gracias, es un sacramento ante todo. Entonces hay una hojita del ritual de la penitencia para el sacerdote que le dice cómo se puede llevar a cabo estos aspectos que dije. Por ejemplo, el de la palabra de Dios, que es lo que menos hacemos en ese sacramento. Y también la buena prensa sacó una hojita como para el penitente, donde le va diciendo también cómo confesarse. Bien, hay 3 modos que presenta el ritual para la confesión, 3 modos para confesarse. El primer modo es reconciliación de un solo penitente con confesión y absolución individual. Y eso es lo que se va a realizar allá, ¿sí? Segundo modo, varios penitentes con confesión y absolución individual. Es cuando vienen los amigos del Padre, del decanato, ¿verdad? Y dicen, vamos a hacer un examen de conciencia para todos, pero se van a confesar, hay varios sacerdotes con uno solo, y ahí hay confesión y absolución individual también, ¿sí? ¿Queda claro el segundo modo? Tercer modo, absolución general. De este modo se ha abusado, pero es sobre todo cuando hay una catástrofe, que está temblando y no pueden correr todos y yo los absuelvo, arrepiéntanse, yo los absuelvo. Esto nació en tiempos de guerra, vamos a entrar a combate, y había un capellán y les decía, arrepiéntanse todos, hagamos todos el acto de contrición, y yo les doy una absolución general, no hay tiempo para hacerlo uno por uno. Y dije que se ha abusado porque a veces un gran número de penitentes con ocasión de una peregrinación no justifica esta absolución general. ¿Por qué? Porque se podrían confesar en sus parroquias, y además si alguien recibe una absolución general y cesa el peligro de muerte, se tendría que ir a confesar de manera individual. Una vez se abusó en el Estadio Azteca, cuando vino el Papa Juan Pablo II, un sacerdote que estaba animando a todos dijo, y ahora arrepintámonos de nuestros pecados, vamos a convertirnos, yo los absuelvo a todo el Estadio Azteca. No, hombre, sabrá Dios qué regañiza le pusieron a este padre, ¿verdad? Pero ¿fue válida o no fue válida? Si hubo gente que se arrepintió, pues sí, pero está obligada a confesarse individualmente antes de recibir esa absolución. También se deja una penitencia comunitaria. ¿Queda claro ese tercer modo? Cuarto modo, que no está allí, porque en realidad no perdona los pecados, esta cuarta que les voy a decir. Y le pido al Padre también que lo experimente. O sea, cuando le digo, le pido, no es que esté yo aquí dándole indicaciones al Padre, son como recomendaciones de cosas que vienen en el ritual muy bonitas, como son celebraciones donde no hay confesión ni absolución, solamente hay examen de conciencia, y es para preparar los corazones a una confesión en otro día. Por ejemplo, esto se puede llevar en la hora santa, aun cuando no hay confesores. En tiempos de Cuaresma tenemos como 4 modelos de este tipo en el ritual de la penitencia, y que pueden irse preparando para cuando ya vayan a venir sacerdotes o para cuando hay la oportunidad por los horarios de confesarse. Se nos ha olvidado casi que se trata de una celebración litúrgica, ¿sí? Ahí están los modos de los que ya hablé. El tercer modo ha sido visto como un escape de obligaciones personales. El segundo modo no se ha comprendido bien
Y el primer modo es donde se nota más la falta de forma celebrativa. Predomina casi solo la visión jurídica, es decir, irse a confesar, ver si el sacerdote los puede absolver y ya. Y a veces ni alcanza el sentimiento del penitente. Yo así era, ¿verdad? Ya es la hora de la misa, toda la hora. Yo así era cuando confesaba. Fíjense que yo solamente quería absolver al penitente. Y entonces yo había estudiado Derecho Canónico, y entonces llegaba una jovencita, ¿verdad? En aquel tiempo no estábamos facultados todos los sacerdotes a absolver el pecado del aborto. Entonces le decía yo, ¿qué edad tienes? ¿No? Si tenía 15 años, la había abortado, yo decía, es una eximente, sí la puedo absolver, porque el derecho lo permite. O si no sabía la pena de la excomunión, por la ignorancia, también yo la podía absolver. Entonces yo buscaba sobre todo esos recursos para poder absolver. Pero después fui a un retiro donde me enseñaron a dialogar en sentimientos, con Encuentro Matrimonial Mundial. Uy, todo cambió. Ahora yo le decía a la penitente, ¿cómo te sientes? Fueron unas confesiones más bonitas. Alcanzar su sentimiento era otra cosa. Entonces, en esta primera forma de confesión individual con absolución individual, ha prevalecido mucho el aspecto jurídico y también la presión de circunstancias, especialmente el gran número de penitentes, en donde ya se hace rapidito a veces este sacramento y a veces un poco difícil porque las personas quieren ir a ser escuchadas y como no hay otros horarios para dirección espiritual, entonces comienzan las confesiones así. Padre, me arrepiento porque mire, tengo 5 hijos, 5 historias. El primero, hijo, mano, dices de aquí a que acabe y te asomas y ves una fila enorme, ¿no? Entonces, bueno, podemos abrir otros espacios para la dirección espiritual y de catequesis también para saber cómo confesarse, ¿sí? Seguimos. El ritual de la penitencia nos presenta la celebración del sacramento en su primer modo, individual, como lo que es una celebración de la que ya hablé: introducción, liturgia de la palabra, de los sacramentos y conclusión. A que no se habían dado cuenta, ¿verdad?, de que ese es un sacramento con esas partes, como la Santa Misa, como la unción de los enfermos, etc. En esta reflexión solamente nos fijamos en que hay otro gran obstáculo para hacer en esta primera forma del sacramento una celebración. Es lo que queremos, una celebración. ¿Y cuál es ese gran obstáculo? El confesionario. El confesionario era originalmente una silla, una sede del presidente, del obispo, del sacerdote, que tenía unos brazos largos, y después a esos brazos largos se le añadieron unas perforaciones. Y en esa sede, aquí donde está la sede, por allá atrás, ¿verdad?, se le pusieron esos brazos largos con perforaciones, y así es como se llegaban a confesar. Tenemos algunos todavía aquí en la Ciudad de México, por ejemplo en la Profesa está muy bonito, donde aparecen los 10 mandamientos en los brazos, donde se pueden ir leyendo, y ahí está pues unas indicaciones para vivir de acuerdo a la fe. Durante la Edad Media los confesonarios eran simples asientos abiertos para que el penitente se hincara ante el sacerdote. Posteriormente, después del siglo XVI, el Concilio de Trento decretó cómo debía ser este mueble. San Carlos Borromeo, en sus instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico, dice lo siguiente: sea todo de tablas, o de nogal, o de cualquier otro género de madera. Hágase una ventanilla en medio de la tabla que está puesta entre el confesor y el penitente. A la tal ventanilla, por la parte del penitente,
Fíjese una lámina férrea, llena de agujeros, cada uno de los cuales sean pequeños y menudos, a semejanza de un garbanzo. Además, a la ventanilla por parte del confesor, pónganse una tela tenue o del tejido ligero. Por la parte del penitente, la cual es exterior, en un lugar arriba de la ventanilla, póngase la imagen de un crucificado, religiosamente representada en pergamino. Y hay muchos confesonarios en el mundo que guardan estas normas. Miren, este es de Pátzcuaro, ya ven las tablas, los brazos grandes. Este es de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, o sea, cubre las normas. Este está en Tlaxcala. San Carlos Borromeo, pues, nos da estas instrucciones. Catedral de San Rufino en Asís. Miren esta rejilla, tal como lo explica San Carlos Borromeo. Y vean la de la derecha, un poco más tosca. Yo no sé si han visto algunos monasterios, conventos, donde aparecen estos confesonarios. Esta es la parte de adentro, donde se puede poner el fraile que va a confesar, y la parte de afuera ya está la iglesia, donde el penitente se formaba. En Santa Prisca, Tasco Guerrero. ¿Por qué es obstáculo el confesionario para la celebración de la penitencia? Ya dije cosas del derecho, ahora voy al ritual. El ritual dice: el sacerdote acoja al penitente con amor fraterno, y si fuera necesario, salúdelo con amabilidad. Y después va a decir que exponga la mano, y de una vez resolvamos el problema. Claro que sí se puede esto, con las palabras del sacerdote puede acoger con amabilidad. Hija, qué bien que vienes a confesarte, porque dice Dios, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ya ritos iniciales, y ya también liturgia de la palabra, viene ya el sacramento. ¿A poco no fueron palabras de acogida? Ya. Y luego la absolución. ¿Qué acaso tú no sabes, cuando ya te va a absolver, que hay una manita ahí atrás del confesionario? Pues tal vez no, pero sí escuchas unas palabras que están diciendo: yo te absuelvo. Y no me digas que esas te dejaron con la duda: ¿me absolvió o no me absolvió? No, pues si ya te dijo: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, si quieren, hasta quiero decir que cuando levantas la mano visiblemente y te ven así cara a cara, a veces hasta es un obstáculo más todavía. ¿Por qué? Con los niños, levantas la mano y llega el niño y la choca. En otra ocasión levanté la mano para absolver a una niña y le hizo así, se pensó que le iba a dar un zape, yo creo, y me dio un montón de tristeza. Dije: ay, no, pobre niña, no. Otro salió corriendo, le dije: espérate, todavía falta que te dé la absolución. Entonces, no es un obstáculo, ¿sí? Entonces ya resuelvo esta cuestión que yo mismo había puesto aquí. San Agustín Tlalpan. El Código de Derecho Canónico dice: el lugar propio para oír confesiones es una iglesia como esta, u oratorio, por lo que se refiere a la sede para oír confesiones. O sea, ese es el lugar propio, iglesia o un oratorio, pero hay una sede. Ya dije el lugar, pero ahora hay una sede. ¿Cuál es la sede? El confesionario. Por lo que se refiere a la sede para oír confesiones, la conferencia episcopal, es decir, la reunión de obispos de ese país, aseguren con normas, ¿verdad?, el tipo de confesonarios. ¿Y qué creen? Nuestros obispos de México sí tienen unas normas también para el confesonario. Y con esto vamos a ir concluyendo. Debe advertirse que la razón de este precepto es
en todo caso, el que el fiel pueda ejercer su libertad, el de la sede, que haya una rejilla, un diafragma protector según la descriptiva denominación de Pablo VI. Tiene por objeto salvaguardar la necesaria discreción, garantizando el derecho de todo fiel a confesar sus pecados sin que tenga que revelar necesariamente su identidad personal. Por eso no es buena práctica que el sacerdote comenzara preguntando el nombre. Un canonista sintetiza así las funciones de este tipo de confesionarios. Primero, se salvaguarda la necesaria discreción y reserva. Es decir, no se va a hacer público quién se confesó. Inciso B, se garantiza el derecho de todos los fieles a confesar sus pecados, sin necesidad de revelar su identidad personal. Inciso C, se facilita la comprensión del carácter sacramental del acto. Y D, se protege el derecho de cada fiel. Y también quiero decir del confesor mismo. Deben saber ustedes que ha habido confesores acusados, ¿verdad?, de manera falsa, ¿verdad?, de que solicitaron a la persona, de que hubo abusos, incluso ha habido cosas preparadas, ¿verdad?, donde el sacerdote está confesando, la persona también quiere hacerle daño al sacerdote y entra un grupo de cámaras, ¿verdad?, para filmar aquello que está pasando, y tenemos denuncias de ese tipo. Entonces son para salvaguardar también el bien del penitente, pero, repito, también del confesor mismo. Tiene también este derecho. Bien, bueno, es lo que acabo de decir. Según la Comisión para la Interpretación de Textos Legislativos del Vaticano, dice que también el ministro del sacramento, con justa causa y excluido el caso de necesidad, puede decidir legítimamente, y aunque el penitente demande otra cosa, que la confesión sacramental se reciba en el confesonario provisto de rejilla. Es decir, tú como penitente puedes decidir cómo confesarte. Le puedes decir al Padre: Padre, quisiera confesarme, ¿sí?, detrás de la rejilla del confesonario. Padre, ¿podría confesarme cara a cara, ¿verdad?, en una oficina? El sacerdote tendría que proveer que esta oficina no esté cerrada. Esto tendría que ser, ¿verdad? Pero el sacerdote podría decir: no, yo te quiero confesar solamente atrás de la rejilla, en el confesonario. Tiene ese derecho también el sacerdote. ¿Está claro este punto? Aquí estamos en el tema de arquitectura ya del confesonario. Bien, entonces, bien entendido que el lugar propio, ¿cuál es el lugar propio? La iglesia u oratorio, y esa es la sede, pero no equivale a exclusivo, sino a más consonante con la naturaleza de la acción. Esto es lo ideal, esto es lo óptimo, pero ¿hay otras formas? Sí, nada lo impide. Sí hay otras formas. ¿Alguien se ha confesado en un retiro espiritual y sentado en una banquita con el sacerdote? Claro, hay otras formas. ¿Alguien se ha confesado en el hospital estando en cama? Bueno, ese es otro lugar donde se puede uno confesar. Ay, una vez me subí al camión y me dijo un joven: ¿es sacerdote? Y yo de clerical. Digo: sí, ¿cómo adivinaste? Y me dice: por su cara. Bueno. ¿Me confiesa? Le digo: ¿aquí? Y me dice: sí. Pues órale. Es lugar para confesarse. Aquí dice, ¿verdad? Nada impide que este sacramento pueda celebrarse en otros lugares cuando haya una causa razonable. Si no confieso a ese joven en el camión, ¿cuándo más lo voy a confesar? Puede ser que en la vida les voy a confesar algo, a ver si me absuelve. Acabando un partidito de básquetbol, pues yo vi a un sacerdote y dije: Padre, ya acabamos, ya se fueron los seminaristas, ¿me confiesas? Y él me dijo: aquí
Le dije, no, ¿verdad? Y ya le dije, bueno, nos bañamos y ya te veo en la capilla. Otro, iba en un centro comercial, en la fila para pagar, y un joven me alcanza a decir, él iba adelante y ya había pagado. Oiga, padre, ¿me confiesa ahorita que salga? Y yo, pues sí, ahorita que salgamos. Bien, pues en un jardín, yo he confesado a jóvenes de estos como scouts, ¿verdad? Que se reúnen los sábados, y eran católicos, muchos de ellos. Me puse en una banquita en un parque, y ahí los pude confesar. Vean nada más, si no, dices, a ver, Santo Padre, ¿qué andas haciendo ahí? Ahí le adaptaron este confesonario, ¿qué tal? ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Sí, claro. El canon sustituye la normativa presente a otra normativa donde se pedía que solamente se confesara en el confesionario a las mujeres, que no se les confesara en otros lugares. Esto ya ha desaparecido por esta amplitud que les he contado antes. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano, sus obispos de México, manteniendo esta disposición de que haya confesonarios en capillas u oratorios, ha pedido también que, si es posible, en las parroquias haya capillas penitenciales. Ay, no le vayan a exigir al padre que ahora haga una capilla penitencial, pero en varios lugares hay capillas penitenciales, como en San Juan de los Lagos. Llegas y hay un espacio grande donde todos se sientan, puede haber folletitos ahí para tu examen de conciencia, está la imagen de la pecadora con Jesús, y después hay confesonarios donde te puedes confesar con rejilla, o bien hay una oficina donde te puedes confesar cara a cara. Esas son las capillas penitenciales. Y bueno, ya no llegamos a tanto, pero solamente les voy a enseñar unas fotos de Fray Gabriel Chávez de la Mora, un arquitecto mexicano benedictino que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en el periodo del presidente López Obrador, y que es el arquitecto Fray Gabriel Chávez, uno de los máximos ponentes, ¿verdad?, de arquitectura de todo el mundo. Y él nos hizo algunas capillas penitenciales de estas que les digo, espacios donde la gente se sienta y después se puede confesar cara a cara o en confesionario. Bien, y ahí tenemos unas, están en París, en Oaxaca, en el Templo de la Soledad, también tenemos capillas penitenciales. Bueno, pues con esto concluimos. Yo quiero, bueno, fíjense que tengo aquí unas fotos muy interesantes. Por ejemplo, este confesonario en Santa Fe, la iglesia de San José María Escrivá de Balaguer, te pone hasta un Kleenex ahí. Hay examen de conciencia. También hay lugares para discapacitados, y también hay un teléfono ahí por si alguien no funciona bien el oído. Ahí hay un teléfono que te aumenta el volumen. Esto es aquí en México. También puse ahí unas fotos de pecados contra el confesonario y el buen gusto. ¿Qué les parece estos letrerote ahí? Puerta abierta de la misericordia. Se ve feo, ¿verdad? O aquí, pues, ¿dónde te vas a hincar si está lleno de cosas? ¿Qué les parece Ni cómo, yo cuando lo vi me dio risa y dije, ¿cómo se confiesa aquí la gente? En las escaleras. ¡Ay, qué desagradable! Confesiones para primera comunión y confirmación. Presentar su comprobante de preparación sellado. Ahí con una cadenita. Con floreros. Ya mejor, quiero acabar con esa imagen. Como ya nadie iba a confesarse,
pues ya lo utilizó de ropero y ahí puso los ornamentos. Concluyo con una expresión: los apóstoles, como obispo soy sucesor de los apóstoles, y les digo con San Pablo, queriéndoles decir, estrénenlo. Si el Padre puso ese confesonario es para que se encuentre nuestra miseria con la misericordia de Dios. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Y si no me hacen caso, ya quédense a misa, porque se los va a decir el día de hoy también el Señor Jesús en el Evangelio. Entonces, en nombre de Cristo, quisiera verlos a todos y cada uno, en nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios, para que hagas la prueba y veas qué bueno es el Señor. Que así sea.